Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión con las noticias más importantes de esta jornada. Buenas noches, Froilán Arencibia y Giselle Filiutelles les damos la bienvenida. De inmediato nuestros titulares. El gobierno cubano chequea marcha del Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer. Inicia proceso de inspección al ensayo clínico fase 3 de Soberana 02. Rechazan uso del tema de los derechos humanos para alimentar agresiones contra Venezuela. Ampliamos las noticias. El Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer resulta decisivo para el desarrollo de nuevas políticas a favor de las féminas y debe estar en el debate de la población por la importancia del tema, destacó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez durante una sesión de trabajo para evaluar la marcha del programa. Asistieron además al encuentro el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. Una prioridad del gobierno cubano es continuar ofreciendo a las mujeres igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida económica y social del país. Así lo muestran las medidas que comienzan a implementar organismos de la Administración Central del Estado que acompañarán el programa para el adelanto de la mujer recientemente aprobado. Así trascendió durante el chequeo a la marcha del programa, encabezado por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Durante el encuentro, la ministra de Trabajo y Seguridad Social ofreció detalles de las acciones que se realizan para el empoderamiento económico de la mujer, entre ellos un mayor acceso al empleo sin ningún tipo de discriminación, desarrollar alternativas locales para mejorar los servicios dirigidos a las familias relacionados con los cuidados, así como crear condiciones para una revalorización del trabajo no remunerado de las mujeres. Marta Elena Feitó se refirió al impacto de la tarea ordenamiento en el otorgamiento a nuevos empleos. Y uno de los impactos que nosotros estamos esperando y que inclusive con la Federación de Mujeres Cubanas estuvo muy atenta al comportamiento del empleo a partir de la tarea de ordenamiento, cuál pudiera ser, nosotros con satisfacción decimos que el 38% de las personas que han aceptado las ofertas de empleo son mujeres. La secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarele, destacó que el programa de adelanto avanza en la agenda de Estado por la igualdad de género y da continuidad a la labor inclusiva impulsada por la revolución desde 1959. Señaló que cada vez más son las mujeres que se insertan en la vida laboral y tienen salario igualitario a los hombres, pero todavía quedan brechas en las que seguir trabajando. Hay un derecho conquistado por las cubanas, que es el derecho a tener igual salario por trabajo de igual valor. Eso no es lo mismo decir que si subió el salario medio las mujeres estamos beneficiadas. Solo el 28% de las mujeres que están ocupadas en la economía lo hacen en los sectores que hoy están en la media de ese salario medio o por encima. La construcción, por ejemplo, es el sector que mejor salario medio, estoy hablando antes de ordenamiento, tenía. Ahí prácticamente no tenemos mujeres trabajando. Entonces también hay que diseñar cómo las mujeres se incorporan a estos sectores que son los priorizados por la economía y qué políticas, qué medidas pudiéramos adoptar para hacerlo, pero eso no es a corto tiempo. El mandatario cubano insistió en el cumplimiento del Código de Trabajo, también para aquellas mujeres que laboran en el sector no estatal. Porque hay lugares aquí en el sector no estatal que no dan vacaciones, la jornada laboral con las horas que lleva, o sea, todos los derechos que las mujeres tienen por el Código Laboral se tienen que cumplir en el sector no estatal. La viceprimera ministra Inés María Chapman informó la conformación de un grupo de trabajo que incluía representantes de todos los organismos de la Administración Central del Estado para el seguimiento a las medidas del programa. Y que todos los organismos o de entidades nacionales se va a utilizar el proceso de rendición de cuentas de cómo dan cumplimiento a todo lo que se aprobó en este programa de adelanto de la mujer, que es un éxito y que tenemos que seguir ponderando. Y esto también se indicó que en cada uno de los organismos, como había explicado la Federación, se deben constituir los comités de género. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, valoró la necesidad de identificar el activismo de las mujeres en la revolución y hacer partícipe a la población de estos temas.
Díaz-Canel también insistió en continuar los análisis y el debate en torno a la violencia y el maltrato a la mujer. El enfrentamiento a este flagelo está liderado por el gobierno y la sociedad civil cubana en favor de nuestras mujeres emancipadas. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, CECMED, inició hoy el proceso de inspección al ensayo clínico fase 3 del candidato vacunal Soberana 02. Las verificaciones de la entidad regulatoria permitirán comprobar el ejercicio de buenas prácticas en todos los momentos del estudio. Funcionarios del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos CECMED realizaron hoy su primera visita al Centro Coordinador del Ensayo Clínico Fase 3 del candidato vacunal Soberana 02. El Centro Coordinador de los Ensayos Clínicos tiene la función de gestionar de manera integrada todos los estudios clínicos que hemos estado haciendo. Y lo hace a partir de una gestión por proceso. O sea, tiene la capacidad de tener diseñados procesos que se adapten a los sitios clínicos donde nosotros vamos a hacer estos estudios de manera general. Lo hace además en el caso específico de fase 3, coordinado con los centros de defensa, el provincial en primer lugar, y los centros de defensa municipal. Los expertos del CECMED recorrieron espacios vitales para la gestión de información y toma de decisiones, entre ellos las salas de coordinación y el centro de cómputo. Estaremos usando la aplicación Andariego, desarrollada por Cuba, con un asesoramiento y por la parte del equipamiento técnico de la empresa de tecnología de Biocuba Pharma, con la ayuda del condicional de Texas, para implementar en todos los sitios de vacunación de la provincia y aquí en el centro de cómputo esta nueva tecnología. Realmente consideramos que es un ensayo clínico muy complejo que abarca una población muy grande de sujetos y solamente con esta fortaleza de haber creado y esta idea de haber creado este sitio donde se va a hacer todo el procesamiento de estos datos, sería posible tener resultados que sean en tiempo real de lo que está ocurriendo en cada uno de todos estos sitios donde se va a producir toda la vacunación. Bueno, en las inspecciones iremos revisando toda la documentación que va generando el ensayo. Debemos revisar también la actividad que han hecho los comités de ética, el comité de monitoreo de datos. Además de entrevistar a los sujetos, los voluntarios que están participando en este ensayo, si han recibido consentimiento informado. Realmente nosotros venimos a comprobar que dentro de toda esa complejidad se están cumpliendo con las buenas prácticas clínicas, se protege al voluntario y se hay una adherencia completa al protocolo que se diseñó. Todas las vacunas que se pongan ahora se van a poner en estudios. Dosis que tengamos lo vamos a ir poniendo como parte de los estudios. Nosotros estamos preparándonos para hacer intervenciones en poblaciones masivas, en poblaciones, y que nos permitirá realmente impactando en la salud de nuestra población e ir vacunando poco a poco a decenas de miles de personas en nuestra población. Las inspecciones de la entidad regulatoria cubana en todos los momentos del ensayo clínico fase 3 del candidato vacunal Soberana 02 garantizarán el rigor del estudio y las bases para el eventual inicio de las vacunaciones masivas. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La provincia de Santi Espíritus registra un notable incremento de casos positivos a la COVID-19, sobre todo en su municipio cabecera. Para cortar las cadenas de contagios de la enfermedad, se adoptan medidas restrictivas. El actual rebrote de COVID-19 en Santi Espíritus continúa teniendo como epicentro a la cabecera provincial. Este municipio reporta cerca de 190 casos confirmados en los últimos 15 días y la mayor tasa de incidencia desde el inicio de la pandemia. Ante el ascenso de los contagios se incrementaron las capacidades para aislar no solo a los positivos y a las personas sospechosas de portar la enfermedad, sino también a sus contactos. Asimismo, en el municipio se elevó a 8 el número de zonas con restricción de movimiento. Como su nombre lo indica, restringe el movimiento de las personas que allí conviven. Podemos hacer una pesquisa mayormente diferenciada hacia esas personas, y lo otro es que además siempre se le suman medidas de desinfección intra y extradomiciliares con soluciones de hipoclorito que han demostrado su eficacia en el control de la enfermedad. Fuera de las zonas restringidas se encuentran en vigilancia epidemiológica unas 120 viviendas de la ciudad de Santi Espíritus. En ellas se residen personas que tuvieron contacto con casos positivos y otros familiares, quienes reciben diariamente la visita de los integrantes del equipo básico de salud de su comunidad.
Se les realiza un examen físico y un interrogatorio exhaustivo diariamente durante 10 días. Al primer día del contacto que ellos tienen con los casos positivos se les realiza un PCR y al quinto día de ese contacto, que ya están realizados ambos PCR en este caso, y se mantiene en vigilancia epidemiológica durante los 10 días restantes aunque los PCR sean negativos. En todas las áreas de salud también se mantiene la pesquisa diaria, con énfasis en las personas vulnerables. Desde Santi Espíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba repudió hoy ante las Naciones Unidas el uso del tema de los derechos humanos como pretexto de 20 años de agresiones contra la República Bolivariana de Venezuela. Como parte de la sesión 46 del Consejo de Derechos Humanos, el representante de la Mayor de las Antillas en la ONU, Juan Antonio Quintanilla, rechazó el supuesto diálogo interactivo como un componente más de la agresión y política injerencista contra Venezuela. En tanto, Caracas denegó las acusaciones de la denominada Misión Internacional de Determinación de los Hechos, que expone supuestas violaciones de derechos humanos, carentes de sustentos y sin contacto directo con la realidad del país. El diplomático cubano afirmó que los mandatos impuestos por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU obstaculizan las relaciones de asistencia técnica y cooperación hacia Venezuela. Cuba reiteró la necesidad de que ese consejo promueva la colaboración en virtud de los principios de la Carta de la ONU. Echamos un vistazo a la actualidad internacional. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, instó al gobierno de Estados Unidos a no titubear en reincorporarse al pacto nuclear de 2015 como escenario de la ley y la implementación de las regulaciones internacionales. El mandatario iraní destacó que en la medida en que los restantes países retomen sus compromisos, Teherán regresará a sus obligaciones en el acuerdo. Igualmente declaró que Estados Unidos debe cesar con sus medidas unilaterales coercitivas impuestas por la anterior administración y demostrar su voluntad de establecer una nueva política internacional de respeto común. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, agradeció a líderes mundiales por la solidaridad y respaldo en pedir su libertad. Durante una conferencia de prensa manifestó que está consciente de la gran injusticia que se cometió en su contra y que demostró su inocencia y dignidad con la renuncia a su libertad durante 580 días. Durante la conferencia de prensa de este miércoles en la sede del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Sao Paulo, el exmandatario Lula da Silva dijo que no tiene razones para albergar dolor, pero el sufrimiento que ello pudo haberle causado es mínimo en comparación con el de sus compatriotas pobres que en estos momentos están acosados por la pandemia, el hambre y el desempleo. Un presidente de la República debía tener este comité de crisis y toda la semana tener una voz oficial del comité de crisis orientando a la sociedad, visitando los estados, visitando las ciudades, viendo las condiciones de los hospitales, trabajando para ayudar a crear hospitales de campaña donde no hubiese hospital, intentando evitar que faltara oxígeno como faltó en Manaus. Ese es el papel del presidente de la República. Él no sabe hacer como presidente de la República. En la vida entera no fue nada. Ni siquiera fue capital, fue teniente. Y fue promovido porque se retiró. El fundador del Partido de los Trabajadores de Brasil valoró de gran importancia el mirar en estos momentos los problemas de un país que está desorganizado, sin gobierno y donde desde hace mucho tiempo no se aprecia al Estado presente en los asuntos del empleo, los salarios, la salud, la educación, la cultura y otros frentes de urgencia. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. En la quinta jornada de protestas en Paraguay, miles de manifestantes reiteran las demandas de renuncia del presidente, vicepresidente y el equipo de gobierno ante la incapacidad de revitalizar el sistema de salud, la economía y poner fin a la corrupción.
Convocados en las redes sociales, los paraguayos se concentraron en la capital Asunción, aunque se reportaron movilizaciones también en Ciudad del Este, Caguazú, Misiones y Encarnación. En la urbe capitalina, los manifestantes recorrieron varias calles durante la noche del martes, parando frente al Panteón de los Héroes y ante la sede del Partido Colorado, clamando por una reforma general del gobierno a través de elecciones adelantadas. La empresa provincial Restaurantes de La Habana, desde el inicio de la pandemia del coronavirus, mantiene un servicio estable en sus ofertas para llevar, alternativa que garantiza el cumplimiento de los planes de venta. 30 unidades conforman la empresa provincial Restaurantes de La Habana, de ellas 28 prestan servicio para llevar. Una alternativa en tiempos de pandemia que ha permitido con esta modalidad de servicios mantener laborando a gastronómicos y administrativos. En la actividad de enfrentamiento a la pandemia desde el pasado año, ya prácticamente hace un año que comenzamos estos servicios, nos hemos rediseñado la fórmula para poder mantener un nivel de servicios a la población que sea de su agrado y que pueda complementar la alimentación familiar. Abrimos a las 8 con panes, pan con lechón, pan con jamón, pan con croquetas, panes con queso, y sobre las 12 menos cuarto entonces empezamos a ofertar las comidas para llevar. Siempre cuidando con que cada unidad brinde el mejor servicio y la mejor calidad posible y la que nos identifica a nosotros como empresa. El encadenamiento productivo con la empresa provincial de elaboración de alimentos ha permitido ofrecer soluciones a la variedad de ofertas en la venta de dulces y fiambres. Que nos ha permitido en un grupo de la red de instalaciones de la empresa poder ofrecer productos de panificación y repostería, de forma tal que complemente la elaboración de alimentos que hacemos en todas nuestras unidades. Nuestra unidad ha mantenido el servicio, ha mantenido la calidad de sus productos, nos hemos reinventado algunas opciones con precios asequibles a la población para a su vez mantener la utilidad y así la empresa subsista en su economía. Restaurantes de La Habana ha reorientado sus servicios a merced de la protección de trabajadores y clientes. Sus ventas han crecido con el inicio del año. A su vez, dan mantenimiento a sus unidades para tenerlas listas una vez volvamos a la fase normal. Tenemos que tener de alta todas nuestras instalaciones para cuando logremos ya redimir esta etapa de la COVID, poder comenzar a dar los servicios tradicionales a nuestra población. Los tiempos que corren necesitan del ingenio de todos. Restaurantes de La Habana ha mostrado que se puede lograr estabilidad en los servicios aun cuando la alternativa hoy sea ofertas para llevar. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. El equipo de Matanzas ganó hoy su primer choque en esta semifinal de la Serie 60 de béisbol y puso ese playoff 2-1 favorable todavía a los leñadores de Las Tunas. Los actuales campeones nacionales se impusieron 1-0 en uno de los juegos más cerrados de esta postemporada. Los abridores Alejandro Meneses y el ganador Reiner Rivero se enfrascaron en un gran duelo de lanzadores y ambos le cedieron los momentos más emotivos del desafío a sus respectivos relevistas. Por Matanzas, el zurdo Nigel Cruz lo hizo muy bien en el inning que entró, pero después no resistió. Luego vino en su rescate Joel Suárez y propinó un tremendo escón en el octavo episodio y liquidó el noveno capítulo de 1, 2 y 3 para anotarse el importantísimo punto por juego salvado. La única carrera de los Cocodrilos fue por doble de Yadir Drake y hit impulsor de Eduardo Blanco. Al terminar el partido de hoy, los colegas de Centrovisión Yayabo, Milvio Nápoles y Javier Alejandro Brito accedieron a la conferencia de prensa y nos enviaron las siguientes declaraciones. El que pensó que esto se iba a inclinar hacia un solo lado creo que estaba pensando cuestiones que difícilmente podían pasar. Estamos jugando con el mejor equipo del país, el equipo campeón, el actual campeón, y creo que fue un excelente partido. El picheo y la defensa juegan un papel
importantísimo. Y ahí se vio, no se hizo esa producción de carrera, se hizo una sola carrera, pero se defendió bien el campo, aspecto que tuvimos muy mal en los primeros dos juegos de pelota. Yo pienso que es positivo, pienso también que los cambios fueron efectivos, sobre todo los lanzadores. El equipo tiene un equipo bateador. Nada, yo no me baso en un lanzamiento específico. Yo estudio los bateadores y en cada lanzamiento pienso lo que voy a tirar y bueno, y tiro lo que pienso que se pueda tirar en ese momento. Nosotros somos el equipo campeón y no era manera de defender el título de esa manera que estábamos jugando. Hicimos un buen entrenamiento, hicimos una muy buena práctica y ahí fue donde vinieron los ajustes de ese hit que di. Siguiendo con el béisbol, esta tarde se presentó oficialmente ante la prensa el mentor de los azucareros de Villa Clara para la Serie 61. Regresa a la pelota cubana el 3 veces campeón nacional como director, Pedro Jova. Se acabó la espera y se puede decir que la alegría en Villa Clara es unánime. El mítico Pedro Jova regresa a la dirección de los anaranjados para la Serie Nacional 61. No vamos a decir que vamos a ganar un campeonato porque no soy mago. No vamos a decir que vamos a estar entre los socios. Vamos a desarrollar este equipo de béisbol. Este equipo es un equipo bastante bueno. Yo creo que lo estuve viendo en el chequeo. Y yo creo que lo que le falta es aprender a jugar, tener disciplina en el terreno, tener disciplina afuera del terreno y tener en todos los lugares que haya de la calle. Jova sube al puesto de mando de un Villa Clara que lleva 2 años con sus peores resultados históricos, un par de puestos número 13. Yo creo que el primer orden que haya que la disciplina, porque un equipo sin disciplina no puede llegar a ningún lugar. Nosotros vamos a trabajar fuerte en esa parte de la disciplina. El que quiere estar aquí en el equipo de Villa Clara, que no quiere estar aquí en el equipo de Villa Clara, que se vaya. No vamos a empezar en el nombre y no vamos a empezar en nadie. Porque esto hay que rescatarlo y hay que trabajar bien duro. Pedro Jova, el mentor de las 5 finales consecutivas y 3 coronas entre ellas, considera que es momento de sentar las bases para el futuro, sin pensar en un boleto clasificatorio. Estamos en retroceso. Yo creo que ya hay que ir sabiendo paso a paso de ese retroceso. Este equipo va para atrás y esta provincia siempre ha sido una provincia ganadora, una provincia que daba todo por la provincia. Y yo creo que bueno, estamos aquí para llevar a béisbol a la provincia, para hacer un buen trabajo físicamente, técnicamente, y yo creo que bueno, esta provincia es meritorio. Lázaro Marín, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por otra parte, hoy fue reelegido el alemán Thomas Bach como presidente del Comité Olímpico Internacional hasta 2025. Y termino con el fútbol. Hoy el Barcelona quedó eliminado de la Champions en lo que parece la crónica de una muerte anunciada. El Barça empató a 1 con el PSG, mientras el Liverpool superó al RB Leipzig 2-0 y los ingleses también se colaron en la próxima etapa de la Liga de Campeones de Europa. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Buenas noches también para ti, Pavel. Y sabes, Giselle, aún en medio de una pandemia como la COVID-19, que ya cumple un año causando grandes desmanes, pues en el mundo han reaparecido enfermedades que se creían extintas hasta el momento. Y a ello hay que sumar ahora también que varios países han visto cómo crece un movimiento antivacunas que le hace el juego a la COVID-19. Esta tendencia, Froilán, es parte de un fenómeno que también está ocurriendo en Cuba y sobre el que esta noche nos propone reflexionar el periodista Abdiel Bermúdez. Muy buenas noches, Abdiel, adelante. Muy buenas noches, amigos. Que este lunes 8 de marzo haya comenzado el ensayo fase 3 de Soberana 02 es el paso inicial para validar la eficacia de un candidato vacunal que es la esperanza de casi todos. Y digo casi porque aunque a algunos les parezca increíble, he encontrado en estos días a varias personas negadas a recibir el pinchazo en su brazo una vez que nuestros científicos tengan lista la vacuna. Y no estoy hablando, amigos, de personas que según los criterios médicos deban aguardar un poco porque una patología determinada o una condición muy específica les impiden vacunarse. Me refiero sobre todo a esas personas que decidieron que no van a inmunizarse contra la COVID-19 porque sencillamente no confían o no están seguras o no saben. Y esa ignorancia se cura con conocimiento y el conocimiento nace también
de la información. Es una cadena que ojalá se viralizara con mayor fuerza que esa pandemia que hasta hoy ha provocado la muerte de más de 2,5 millones de personas en todo el mundo. Pero como dice la canción, en el mundo, para que sea mundo, tiene que haber de todo. Y eso incluye a los llamados movimientos antivacunas, que ahora también han cargado sus armas contra las vacunas que intentan frenar al coronavirus SARS-CoV-2. Según un artículo publicado recientemente en la revista The Lancet, en decenas de naciones, sobre todo europeas, menos del 70% de los encuestados está dispuesto a vacunarse contra la COVID-19. Y en ello influyen lo mismo teorías de la conspiración, que alegan que la vacuna puede provocar infertilidad o alteración genética permanente, hasta rumores anecdóticos que asocian la muerte de una persona conocida o famosa al hecho de que ésta se había vacunado contra la COVID-19. Pero voy a brindarles un dato necesario, que es el mejor argumento cuando se habla de ciencia. La primera dosis de una vacuna contra la COVID-19, la Pfizer-BioNTech, se aplicó el 8 de diciembre pasado. Y desde esa fecha hasta hoy, se han administrado cerca de 312 millones de dosis de las diferentes vacunas existentes en el mundo. En ese tiempo, por COVID-19 ha fallecido más de 1 millón de personas, mientras el número de fallecidos por complicaciones derivadas de la vacunación se mantiene en 0. O sea, que el problema no son las vacunas. El problema es la pandemia y también las campañas que viajan a bordo de las redes sociales y disminuyen la confianza pública en la vacunación, lo cual aumenta a su vez el riesgo de brotes cada vez más extensos, justo como los que vivimos hoy. Y no es cosa de afuera, ¿no? Aquí en Cuba he escuchado a algunas personas decir que es mejor que se vacunen otros primero, por si acaso. Pero en este contexto, esa posición no nos ayuda. Las personas vacunadas no solo se protegen a sí mismas, sino que se convierten en una suerte de escudo protector para aquellos que por su edad o por alguna condición médica no pueden hacerlo. Yo he escuchado a madres decir que no van a vacunarse y no entienden que todavía en el mundo no hay una vacuna efectiva para los menores de 16 años. Miren, ni Pfizer, ni Moderna, ni Sputnik V, ni AstraZeneca, ni Johnson & Johnson, ninguna. Entonces, si esa madre no se vacuna y se contagia con la enfermedad, ¿cómo protege a su hijo? Si todos decimos que sea otro el que se vacune, no llegaremos nunca a la inmunidad poblacional y esta situación que vivimos hace un año jamás acabará. Incluso hay quienes defienden esa posición dubitativa, diciendo que haber concebido vacunas en tiempo récord incrementa el riesgo. Pero tal vez desconocen que todo ha sido tan rápido porque se han optimizado tecnologías, había además conocimientos previos de otros virus, ha existido una colaboración científica y una inversión estatal y privada sin precedentes en el mundo. Y además, la emergencia sanitaria hizo que las entidades reguladoras como el SECMEC aquí en Cuba acortaran los procesos burocráticos habituales. Por eso lo que piden hoy nuestros científicos, amigos míos, es confianza. Y ese voto de confianza lo han ganado en un país que produce casi el 80% de las vacunas que consume el Programa Nacional de Inmunización. De hecho, Cuba fabrica 8 de las 12 vacunas que se administran a nuestros niños y exporta vacunas a decenas de países. Gail Reed, editora de la revista Medic Review, ha dicho que Cuba es un monstruo de la biotecnología, en el mejor sentido, por supuesto, y eso se traduce en vacunas que por comunes no nos parecen trascendentales. Las entendemos más bien como un derecho ciudadano y no como un logro de la revolución, con el pesado fardo que significa un bloqueo económico que nos pone a pensar en cuánto más podríamos lograr si no lo tuviéramos atravesado en el camino de nuestros sueños. Para espantar posibles temores, les comento algo que he aprendido de nuestros científicos. Los candidatos cubanos se basan en la ya clásica tecnología de vacunas de subunidad, con décadas de uso y entre las más seguras para su desarrollo. Según los expertos, no es posible que se produzca infección alguna y hasta ahora no se reporta ni un solo efecto adverso grave. Por eso en este minuto me gustaría, amigos, invitarlos a informarse, a alejarse de los prejuicios y, claro, a optar por la vacuna,
Ya sea Soberana 02, Abdala, Mambisa, Soberana 01 o el quinto candidato, del que poco se ha hablado, pero no les hagamos el juego a los que apuestan por retirar el brazo. A un año de padecer los primeros embates de la COVID-19, creo que de nada sirve tener vacunas, de poco vale todo el esfuerzo de la ciencia si como sociedad no hacemos también nuestra parte. Muy buenas noches para todos. Gracias, Abdiel, y claro que pondremos nuestro brazo cuando nos corresponda el momento de ser vacunados. Especialistas granmenses reciben capacitación sobre los protocolos de salud y el análisis de muestras de PCR en tiempo real previo a la inauguración del Laboratorio de Biología Molecular en ese territorio. A poco más del 80% de ejecución se encuentra el Laboratorio de Biología Molecular de Granma. Si bien los recursos constructivos están garantizados, la capacitación del personal de salud que laborará en la institución también es prioridad. Desde el pasado mes, microbiólogos y bioanalistas del territorio reciben preparación teórica y práctica sobre los protocolos establecidos para el proceso de análisis de muestras. Una vez llegado allí a la provincia de Holguín, se nos planificó un plan de rotación que fue desde el departamento de recepción de muestras hasta la realización como tal del PCR en tiempo real. Trabajamos en lo que era la selección de muestras, cómo se establecen los protocolos de trabajo y cómo se le dan las diferentes prioridades a las muestras a trabajar. De la parte teórica más la parte práctica. En la parte teórica estuvo integrado por un claustro de licenciados, máster en ciencias y doctores. Tuvimos la oportunidad de trabajar con el kit del CEA, el Nano 3.0, que es un logro de la biotecnología cubana. El apoyo de otras provincias cubanas con tecnología de punta complementa la capacitación. Otro grupo que se capacitó en Santiago de Cuba, que es otro equipamiento, lo cual le da a la provincia un complemento de haber trabajado con las dos tecnologías que se están empleando en el país. En la parte del PCR, igual, allí no solamente aprendimos a realizar el PCR en tiempo real, sino a interiorizar, lograr una verdadera muestra positiva. ¿Cuál es el procedimiento que se le va a dar a esas muestras positivas? El nuevo protocolo que se emplea actualmente. Cuando Granma se enfrenta a un alza de casos positivos a la COVID-19, no descansan los esfuerzos por concluir la obra prevista para este mes, ni se quebranta la voluntad al servicio del pueblo. Le pedimos a la población que cumplan con las medidas, porque dentro hay un personal que está a tiempo completo, trabajando fuerte, sin reparo. A pesar del cerco financiero impuesto a Cuba y la crisis que genera la COVID-19, la mayor de las Antillas impulsa la construcción de nuevos laboratorios de biología molecular, obra tangible de la revolución que junto a la profesionalidad y el conocimiento de los héroes de batas blancas sostienen la esperanza. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Vientos algo fuertes hemos tenido hoy, principalmente hacia zonas de la costa norte a lo largo de todo nuestro país, y se reportó una racha de 71 kilómetros por hora del este en la estación meteorológica de Casablanca, en el municipio Regla, en La Habana. También las lluvias fueron numerosas en Villa Clara y desde Camagüey hasta Guantánamo, y esto se debe a que Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones migratorias, y en la periferia se transportan los nublados hacia zonas de la costa norte, pero también observen aquí que ha permanecido mayormente nublado la región oriental de nuestro territorio, donde las lluvias siguen siendo numerosas, pero con acumulados hasta el momento poco significativos. El mayor acumulado en el día de ayer ocurrió, según las estaciones meteorológicas, en Holguín con 17.5 milímetros, y por eso se pronostica para mañana que se mantienen similares las condiciones del tiempo. Estará amaneciendo con predominio de nublados en la región oriental, con algunos chubascos y lluvias que ocurrirán principalmente hacia zonas de la costa norte. En el resto del litoral norte se mantendrán con cielos parcialmente nublados y puede haber nublados ocasionales, pero con aisladas lluvias, y poca nubosidad hacia zonas del interior y sur. Por la tarde estará parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvias en el occidente y centro del país, y se mantiene alguna probabilidad de chubascos y lluvias en el oriente de nuestro territorio. En la madrugada las temperaturas mínimas estarán entre 18 y 21 grados Celsius, pueden ser superiores en localidades costeras
costeras e inferiores hacia zonas del interior de la parte occidental. Y las temperaturas máximas en la tarde algo frescas, no tan cálidas, con valores de 26 y hasta 29 grados Celsius. Los vientos soplarán del nordeste al este con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, que llegarán a 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. Se mantendrán las fuertes marejadas en la costa norte oriental, que irán disminuyendo en la tarde a marejadas, y se producirán ligeras inundaciones costeras en zonas bajas de este litoral, principalmente en el litoral de Baracoa. Habrá marejadas en el resto de nuestros litorales, excepto poco oleaje en la costa sur central y oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. Y para los próximos 3 días se pronostica alguna probabilidad de chubascos y lluvias hacia zonas de la costa norte del oriente del país, baja probabilidad de lluvias en el resto del territorio, y las temperaturas extremas en ascenso gradual, máximas de 28 y hasta 31 grados Celsius en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tenga un feliz día y hasta mañana. Excelente noche también para usted, doctora. El análisis de la situación actual del periodismo en América Latina y las posibles vías para cambiar el entorno mediático centró el debate de un encuentro virtual celebrado por la jornada del Día de la Prensa Cubana. Organizada por la Unión de Periodistas de Cuba y la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, los panelistas analizaron las causas y veían como obstáculos en el trabajo de la prensa la desinformación, en especial por noticias falsas, el desconocimiento del trabajo en el ciberespacio y otros escenarios, como que en Latinoamérica quien domina la información es la derecha. Nosotros nos pensamos cómo puede ser la resistencia comunicativa desde un país que lleva más de 60 años de conflicto armado, y bueno, también dar la noticia de que hoy nos levantamos con la triste posibilidad de que hayan 14 menores de edad muertos en un bombardeo de las fuerzas militares en el Guaviare, hacia el suroccidente colombiano. Entonces, desde contar eso, con esa realidad, es que resistimos. Consenso logró el planteamiento de la necesidad de visibilizar nuestras propuestas y trabajar por la unidad. Nos parece de máxima importancia instalar el campo digital en las banderas de lucha de la comunicación y los movimientos sociales, o sea, hacer conciencia, sensibilizar, analizar, fortalecer el espíritu crítico, ¿no?, de las comunidades. Yo creo que hay que exigir a los gobiernos políticas públicas, marcos legales que aseguren el derecho a la comunicación. También se recordaron a los cientos de reporteros que han caído en el cumplimiento del deber. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El gobierno de Joe Biden anunció este miércoles el reinicio del programa para que niños y adolescentes de Centroamérica se reúnan con sus padres residentes en los Estados Unidos. Durante la primera fase, el gobierno norteamericano reabrirá los casos suspendidos en 2017 durante la administración de Donald Trump. A través de las agencias de asentamiento de refugiados, contactarán a los padres de familia que aún tengan un estatus legal vigente en Estados Unidos para conocer su disposición de reabrir la solicitud de aplicación para sus hijos. Una comisión mixta del Senado y la Cámara de Diputados de Chile aprobó la propuesta del gobierno de celebrar en 2 días las elecciones del 11 de abril próximo. Tras debates, el grupo de trabajo dio su visto bueno a ese proyecto que busca evitar aglomeraciones en los centros de votación en medio del incremento de la pandemia de COVID-19 en el país. La iniciativa prevé realizar los comicios el sábado 10 y el domingo 11, cuando más de 15 millones de votantes deben elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales y los 155 miembros de la convención que redactará la nueva constitución. En una expresión de la vigencia de los valores e ideas del comandante Hugo Chávez, en Siria se organizó una jornada de homenaje al líder bolivariano en ocasión del 8º aniversario de su partida física. En una expresión de la vigencia de los valores e ideas del comandante Hugo Chávez en Siria, se organizó una jornada de homenaje a este líder en ocasión del 8º aniversario de su partida física.
En el jardín de la Universidad de Damasco se desveló un relieve de bronce y se colocó una ofrenda floral en una expresión de respeto y el amor que guarda el pueblo sirio a Chávez, quien recibió en 2006 el título de doctorado honoris causa de esta institución de educación superior. En la jornada se inauguró una exposición en la que los ganadores del primer concurso nacional bajo el nombre de Hugo Chávez exhibieron 25 pinturas que reflejaron el espíritu de lucha del comandante venezolano y su apoyo a las causas justas de Palestina y Siria. En declaraciones a la prensa, el dirigente en el partido Bas Mohsen Bilal comentó que los grandes no mueren y el comandante sigue vivo en Siria y guía a las nuevas generaciones en el camino de lucha por la soberanía y la autodeterminación. Para el sistema informativo de la televisión cubana, reportó Fadima Rauf, corresponsal de Prensa Latina en Siria. La Dirección Provincial de Salud de La Habana dispone de 4 hospitales especializados para la atención de los pacientes positivos a la COVID-19 en estado grave y crítico. En los mismos se cuenta con las capacidades y medios necesarios para los tratamientos médicos. Con el incremento en La Habana del número de casos positivos al nuevo coronavirus, la Dirección Provincial de Salud y el Ministerio de Salud Pública ha organizado el incremento de las capacidades de atención a pacientes sospechosos y confirmados en estado grave. Fundamentalmente en los hospitales Luis Díaz Soto, o sea, el Hospital Naval, el Hospital Salvador Allende, el Hospital Julio Trigo y el Hospital Freire Andrade, que fueron instituciones que se habilitaron para la atención a pacientes sospechosos y confirmados de COVID en esta nueva etapa de la epidemia. La capital dispone de un total de 148 camas para atención al paciente grave. De ellas, 89 son de terapia intensiva con garantía de todo el equipamiento médico y el recurso humano necesario. La Habana dispone además de 111 posiciones de ventilación, o sea, se garantiza las 89 posiciones de terapia intensiva y la ventilación de, si es necesario, de algún paciente que sea necesario ventilar en la unidad de terapia intermedia hasta su paso a la terapia intensiva. Desde la detección de los primeros casos positivos al COVID-19 en Cuba, el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Salvador Allende ha desplegado una ardua labor en la atención médica, en especial de los pacientes graves y críticos. Actualmente tenemos una terapia intensiva con una capacidad de 14 camas y además de esto una número 15 que sería la disponibilidad del riñón en caso de los pacientes nefrópatas que haya necesidad de hemodializar urgentemente, y una capacidad de 20 camas en las terapias intermedias. Lo más difícil es que a pesar del esfuerzo se pierda una vida humana. Eso es lo más difícil. O sea, uno tiene que tratar por todos los medios de luchar por el sufrimiento humano y luchar de que mientras más evitemos la muerte, pues eso reconforta a uno, ¿no? Con el aumento del número de contagios, el llamado a la responsabilidad y el autocuidado de la población continúa siendo la máxima prioridad. Aymelis Alfaro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La vitalidad de los servicios de la comunidad pesquera de La Coloma en Pinar del Río se debe en gran medida a los mensajeros del destacamento juvenil cederista. Por el desempeño en varias actividades del Consejo Popular reciben el reconocimiento de los vecinos. A lo lejos, desde la acera, se escuchaba desde el interior de una casa que alguien rompió el silencio de la vecindad. Llegaron fue la expresión que un lente no captó oportunamente y que ante su presencia inusual mutiló aquella espontaneidad. La exclamación provenía de quien con poco más de 7 años de edad y un síndrome de West recibía con cariño a sus mensajeras de buena voluntad. Imagínense la situación que nosotros tenemos con una niña inválida porque tiene síndrome de West, no camina y no habla, y yo soy el que trabaja y mi esposa tiene que estar constantemente atendiéndola. El Consejo Popular se organizó a través de Mirna, localizaron una muchacha, no sé si trabaja en el internet, y es la que nos atiende, que cariñosamente le dicen la chicha. Yo no puedo decir el nombre porque la conocemos por la chicha y estamos muy satisfechos.
Más de 600 familias del Consejo Popular de La Coloma en el municipio cabecera de Pinar del Río requieren de la ayuda de personas que por disposición propia integraron el destacamento juvenil cederista para hacer más llevadera la vida en pandemia, sobre todo para los más vulnerables a ella. Yo me siento agradecida porque cuando yo llego, como ustedes vieron aquí, esa es una niña que cuando llego ahí y ella no me ve que no traigo nada, ella me llama y yo le digo, mira lo que te traje, y yo quisiera que tuviera como ella se siente alegre, ¿ves? Cuando yo traigo cualquier cosita. El cansancio no... Eso no nos limita. En esta comunidad pesquera solo se han detectado 14 casos positivos a la COVID-19 desde inicios de la epidemia en el país. El apoyo de los mensajeros ha sido esencial aquí en la contención de la enfermedad a partir de la sostenibilidad de los servicios a los habitantes en riesgo epidemiológico. Los pacientes se sienten muy satisfechos con el servicio que se presta por parte de la mensajería, porque se le llevan sus alimentos a su casa, se le lleva todo, tanto medicamentos de la farmacia, también se le garantiza su medicamento allí, a través de estas personas que voluntariamente accedieron dieron el paso al frente para apoyarnos con el periodo de COVID. La iniciativa de la mayor organización de masas en la provincia constituye una evidencia de cuánto desde el barrio se puede hacer por el bienestar de la familia pinareña en tiempos donde la salud colectiva es responsabilidad de todos. Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Hoy se conocieron los detalles de la edición 58 del Festival de la Trova Pepe Sánchez. La llegada de la COVID-19 el pasado año hizo imposible la realización del evento en 2020. Este año, la cita regresa y sus particularidades fueron explicadas en conferencias de prensa celebradas esta tarde en los capitalinos estudios Abdala. Del 17 al 19 de marzo se celebrará de manera online la edición número 58 del Festival de la Trova Pepe Sánchez, que en este 2021 estará dedicada al aniversario 60 del UNIAC y del discurso Palabras a los Intelectuales, a los 35 de la Asociación Hermanos 6 y especialmente al maestro Alejandro Almenares, a quien se le acaba de otorgar la distinción por la cultura nacional que le será entregada en el marco del festival. Hemos estado preparando una serie de materiales que se van a estar transmitiendo tanto por las plataformas digitales, que son 130 páginas que tiene el Ministerio de Cultura, y también por el canal clave. Solamente el canal clave va a tener 4 espacios diarios. En la mañana, sobre las 10 de la mañana, a las 1:30, a las 4:30 y a las 8:30 de la noche. Este concierto de las 8:30 de la noche van a ser 3 conciertos hechos completamente en Santiago de Cuba. Como parte de la celebración, además del acostumbrado evento teórico, se estrenará la serie documental Contar la Trova, realizada por el sello Unicornio de Producciones Abdala, con el maestro Lino Betancourt como conductor. Es una serie de 20 capítulos, iba a tener una continuidad, pero lamentablemente, fallece Lino Betancourt y quedó aquí. Y en esta serie documental, Lino nos narra de una manera espectacular, con aquellas facilidades que tenía y aquel humor tan simpático, en los momentos más significativos de cómo se desarrolla este género en la isla, y hace muchas anécdotas de cómo surgieron muchas de esas canciones que son imprescindibles para la música cubana. Buena música y excelentes trovadores esperan a todos los que del 17 al 19 de marzo sintonicen con el 58 Festival de la Trova Pepe Sánchez. Saily Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este miércoles sesionó de manera virtual el Consejo Nacional de la Asociación Hermanos Saiz con la participación de jóvenes creadores de todas las provincias del país. Los representantes de la vanguardia artística joven debatieron sobre el funcionamiento de la organización, acerca del desarrollo de eventos en plataformas digitales y las proyecciones relacionadas con el sistema de becas y premios para impulsar la obra de sus miembros. En el encuentro también se intercambió sobre la campaña comunicacional e iniciativas con motivo del aniversario 35 de la asociación, que se cumplirá el próximo 18 de octubre. Y el segundo encuentro de mujeres empresarias y emprendedoras en la música, auspiciado por la EGREN, se desarrolló este miércoles en el piano bar El Diablo Tuntún. El panel se transmitió en vivo a través de la página de Facebook de la empresa y tuvo como invitadas a profesionales cubanas e internacionales que se desarrollan en el ámbito de la industria musical.
Sobre el valor de la presencia femenina en la sociedad, pero fundamentalmente en las áreas productivas de la música, dialogaron una decena de mujeres emprendedoras. Las panelistas compartieron sus criterios y experiencias laborales en torno a la necesidad de la equidad de género y el empoderamiento femenino, así como debatieron sobre los retos creativos en tiempos de COVID-19. Porque intercambiar alrededor de nosotras, las mujeres, es sumamente importante para buscar soluciones a problemas que en ocasiones pensamos que están resueltos y que realmente no lo están. Pero sobre todo para buscar la mirada y nuevos propósitos al desarrollo de nuestra sociedad. El taller fue espacio para visibilizar el liderazgo de la mujer, su determinación en funciones directivas y en otros roles habitualmente permeados por concepciones estereotipadas. Este ha sido una oportunidad para, por un lado, intercambiar, visibilizar el trabajo con otras colegas de la propia IGREN, de conocer cuáles son los diferentes retos que tienen también para el trabajo, no solo desde lo más, de lo que más normalmente se visualiza quizás, que son los espacios de comunicadoras, de intérpretes, sino también de roles de los más diversos, desde la producción como tal musical hasta, por supuesto, la distribución, la comercialización y los roles directivos. En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, el encuentro reafirma la esencia de esta efeméride, al ejemplificar otro momento en la batalla cultural por la plena participación femenina. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así me despido. Tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, Liet. Y como parte de las actividades por el Día de la Prensa Cubana, la Unión de Periodistas de Cuba y la Unión Nacional de Juristas organizaron un panel denominado Periodismo, Constitución y Derecho en Cuba. En la sede de la Unión de Periodistas de Cuba se celebró el panel Periodismo, Constitución y Derecho en Cuba con la participación del presidente de la Unión Nacional de Juristas, José Alexis Ginarte Gato, profesores titulares en Derecho, funcionarios de la OPEC y periodistas invitados. Respetando las medidas higiénico-sanitarias a través de las redes y los canales de videoconferencia, se produjo la transmisión en directo y el intercambio con profesionales y público interesado de todo el país. Hay regulación constitucional, hay regulación legal, hay regulación genérica, hay regulación específica, ¿no? Hay leyes de medios, hay leyes de prensa, ¿no? Propiamente dicho, y así también eso exige una comunidad y una necesidad de transmitir saberes. Es decir, ni el jurista ni el legislador puede estar ajeno al saber del comunicador, ¿no? Y el periodista, ni viceversa, ¿no? Ni el comunicador ni el periodista puede estar ajeno al saber del derecho. Los profesores de Derecho Constitucional respondieron disímiles preguntas relacionadas con los preceptos que recoge la Constitución sobre la prensa en nuestra sociedad socialista. El artículo 55 del actual texto constitucional, que dice que los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de organizaciones. Y él está, por lo tanto, ya está diciendo que no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. Estrecha los vínculos entre el derecho y la prensa en saludo al 14 de marzo. Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y seguramente los seguidores de las páginas culturales de Juventud Rebelde de Giselle conocen bien el nombre del periodista José Luis Estrada Betancourt. Este año el colega mereció el premio Juan Gualberto Gómez por la labor realizada. Siempre es bueno acercarse a un colega y felicitarlo, máxime cuando gana un premio. Este reporte nos acerca a la trayectoria de José Luis, que inició su oficio, es periodista de oficio, pero inició sus pasos, sorpréndanse, como físico nuclear. La vida de José Luis Estrada Betancourt es la historia de un niño que soñó ser cosmonauta, de un joven que quería ser físico nuclear, enseñando a otros jóvenes a amar esa ciencia, de un maestro de física que no tuvo miedo de enamorarse profundamente y cambiar de forma radical la ruta de su vida. Es, en definitiva, la historia de un hombre que desde niño ha luchado por alcanzar sus sueños. El niño que nació en Las Tunas era un niño
niño que tenía muchos sueños, creía que iba a hacer de todo, ¿sabes? Iba a ser cosmonauta, iba a ser científico, iba a ser maestro, iba a ser abogado. Esa aspiración lo lleva hasta las aulas universitarias de Bulgaria, donde cursa 4 años de física nuclear. La fractura del campo socialista de Europa del Este también implicó una ruptura en el camino académico de José Luis Estrada, quien retorna a Cuba y debe cambiar la especialidad a física pura en la Universidad de La Habana. Es así como llega a otras aulas, pero esta vez como maestro. Mis alumnos me adoraban y me tenían un pánico que era terrible. Decían, ahí viene el físico, y eso era pasillo limpiecito, brillaba el piso. Luego de 10 años, la vida del maestro de física cambió de repente. Una colega le sugiere presentarse en las pruebas de aptitud para un diplomado en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Y cuando yo recibí mi primera clase, Luis Sexto, yo no sé qué hizo, te juro que yo no sé qué hizo, pero fue magia. Fue un amor a primera vista, total, fue un descubrimiento. Yo no sé dónde estaba el periodismo que yo no lo había encontrado, cómo yo no le había mirado fijo a los ojos a eso, ¿sabes? Me encantó. Nunca es tarde para el amor. Nunca es tarde para el amor. Nunca se sabe cuándo puede llegar el amor. Y así llega a Juventud Rebelde, donde luego de un periodo inicial como reportero de diversos temas, se especializa en la cultura. Hay tantos paradigmas a quien seguir. Hay tanta gente por la que guiarse. Hay un sueño de querer estar acompañando al país, a la gente, de estar metido en la agenda pública, de estar en los problemas fundamentales, de cumplir ese acto de servir, de ser útil. Y así su palabra analítica, convertida en artículos, críticas y libros, ofrece al lector una mirada amplia de la cultura nacional y del mundo. Así que imagínate qué felicidad estar vinculado a la cultura y poderle decir a todo el mundo, mira qué grandes somos como país. Mira cuánto talento hay en nuestro país. Mira esos bailarines que no se parecen a nadie, que son tan espectaculares. A esos escritores. Conmuévete, déjate llevar. Eso se lo tengo que decir a mi gente. Bajo los carteles, en la redacción de Juventud Rebelde frente a su teclado, José Luis Estrada sigue creando las razones por las que le fue otorgado el premio Juan Gualberto Gómez por la obra del año en la categoría de prensa escrita. La obra es pública, pero tal como en el arte hay que buscar lo que inspira. Tras la plana intintada, descubrimos entonces a un hombre que soñó ser cosmonauta y mediante el periodismo encontró que existen muchas formas de tocar las estrellas. Este soy yo, José Luis Estrada Betancourt, para servirle donde quiera que esté. Gracias. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con la felicitación al colega José Luis Estrada Betancourt y a todos los periodistas por la jornada de la prensa cubana, finaliza la emisión estelar. Muchísimas gracias por preferirnos. Ya sabe, siga cuidándose, que mientras llega la vacuna, está en nosotros impedir que la COVID siga extendiéndose. Buenas noches. Buenas noches.